Se logró la firma de un pacto educativo luego de una gran lucha social que no dejó otra alternativa que sentarse en la mesa a hablar de educación. Ahora le toca el turno, según como lo ha planteado el propio gobierno, al pacto eléctrico, otro de los grandes temas de debate nacional. ¿Cómo va esa discusión y hacia dónde cree usted que debería encaminarse? Mire, el problema eléctrico es similar a lo que hemos venido hablando aquí de la falta de continuidad de políticas. Lo que hablábamos por ahorita con el Consejo Nacional de Prevención del Crimen y nuestro trabajo con la policía, el tratar de dar continuidad a las políticas. Pasa lo mismo. Aquí se cambia el modelo eléctrico cada 4, o cada 2 o cada 3 años. Cambian las reglas de juego. Cambian las reglas de juego. Entonces, aquí se hizo un proceso de capitalización en el año de 1998, muy criticado, pero que sin embargo, sin ese proceso de capitalización, hoy el país estaría oscuro. Yo siempre he dicho que fue una decisión muy valiente del presidente Fernández, porque no era algo bien visto por la mayoría de la población. Y hoy se ve como fracasado ese modelo. Semifracasado, porque toda la generación que nosotros tenemos hoy fue gracias a ese proceso de capitalización. Fracasamos en la parte de la distribución, definitivamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente coincidió con un aumento del precio del petróleo, con el proceso de capitalización se había prometido que uno no debe de prometer en esos casos porque uno no puede prever hacia el futuro precisamente, que los precios iban a bajar. Ahí quería intervenir. ¿No es un error del Estado ponerle una fecha a la resolución del problema? Yo pienso que sí. Yo pienso que en aspectos como este, hay aspectos como la educación y como la energía, que son asuntos de largo plazo. Y usted tiene que trabajar en el largo plazo y en la continuidad. En la educación, por ejemplo, nosotros hemos hecho planes decenales que duran 2 años. Entonces, es lo mismo. Entonces, ahí hay que trabajar y yo lo que espero es que el pacto eléctrico trate de esa continuidad y sobre todo con el proceso de capitalización se creó una dispersión demasiado grande del propio sector eléctrico. O sea, usted tiene 7 consejos de administración cuando usted antes tenía 1. Usted tiene 3 empresas distribuidoras, usted tiene una empresa de transmisión, usted tiene una empresa hidráulica, usted tiene una empresa de electrificación rural y usted tiene la CDE. Entonces realmente es muy difícil de manejar un sistema de esa forma. Entonces eso ha sido parte del fracaso. Ahora el gobierno ha dado un paso importante con las plantas de carbón. Nosotros en el gobierno del presidente Fernández se dio un paso importante con Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Tal vez la población no ha percibido la importancia de esas 2 plantas, pero esas 2 plantas han reducido el costo del kilovatio en el spot en 6 centavos el kilovatio, que eso es muchísimo dinero. Entonces hay que seguir trabajando. Yo creo que el sector empresarial, la sociedad civil, ustedes los medios de comunicación, tienen que incidir mucho sobre el sector político. Porque ahorita decíamos que lo bueno del monopolio y eso, entonces nosotros en este caso prácticamente tenemos un solo partido, porque el Partido Reformista después de la desaparición del presidente Balaguer, pues prácticamente desapareció, el PRD ha sustituido a Jack Veneno y a Vampiro Cao, entonces nosotros tenemos que insistir en el partido, en el PLD, que ojalá el PRD pueda recomponerse, porque la competencia siempre es buena y sana. O sea, a uno no le gusta, como empresario, yo quisiera no tener competencia, pero es sana porque progreso, me hago más eficiente, se beneficia el consumidor y lo mismo sucede en el área política. Don Celso, usted conoce bastante bien el tema eléctrico. Sí. Si tuviera que enumerar las cosas sobre las cuales se debería trabajar en ese pacto eléctrico, ¿cuáles serían? Yo creo que, mira, lo primero que yo haría es no tener 3 distribuidoras. Yo creo que este es un país muy pequeño para tener 3 distribuidoras y ustedes tienen que recordar que en el momento de la capitalización, Edesur y Edenorte eran una sola empresa. ¿Por qué? Porque Edenorte no es rentable por sí sola. No importa, a Edenorte se la pueden regalar a cualquier empresario y solamente si cree en Telexferic la cogería. Oh, claro. ¿Qué comparación? Exactamente.
Entonces, yo creo que el país es muy pequeño. Cuando nosotros estábamos al frente del sector eléctrico, nosotros caminamos hacia ese rumbo, porque fuimos unificando, incluso los mismos materiales. Los materiales no tenían especificaciones diferentes para cada distribuidora. Y yo digo que eso es una locura en un país tan pequeño como este. Yo me acuerdo que yo trabajé con una distribuidora mexicana que era exactamente en un pequeño estado de México del mismo tamaño de la República Dominicana. Tenía la misma cantidad de clientes, tenía la misma cantidad de capacidad instalada de kilovatios y era una sola distribuidora. ¿Y daban abasto? Por supuesto, eso totalmente, y usted reduce los costos inmensamente, y con esto no quiero decir que se tenga que cancelar personal, porque lo primero es que dirían, no, al hacer una, no necesariamente. Ese no es el problema, porque el personal se calcula en base a la cantidad de clientes, y usted va a seguir exactamente con la misma cantidad de empleados, porque usted lo que va a tratar siempre de aumentar los clientes y no de reducir los empleados. Entonces yo creo que eso es parte, reducir toda esa cantidad de consejos, porque eso es más bien la Torre de Babel, donde nadie se entiende. Y yo sé que eso no le gusta a los consejos cuando yo lo digo, porque muchos de ellos piensan que van a perder el ingreso, pero a mí me tocó dos cosas. Yo creo que yo he sido el único que fue presidente del consejo y que fue vicepresidente ejecutivo. Y cuando yo fui presidente del consejo en el año de 1996, ese puesto era honorífico y era una sola empresa. O sea, porque algunos de ellos me dicen, es que hay que trabajar mucho. Yo le digo, bueno, nosotros trabajábamos mucho más porque era una sola empresa y no cobrábamos. Uno de los grandes problemas de la distribución es el de las pérdidas. Acaba de salir un estudio que nos coloca junto con el Congo entre los 6 países en que hay más problemas. De mayor nivel de pérdida. ¿Qué pasa que no se trabaja ese tema de con mayor eficiencia? ¿Dónde está el tranque ahí? Parecería evidente que ese es uno de los primeros puntos a abordar. Porque yo creo que ahí el sector político lo mira con error y piensa que el hecho de cobrarle a la población se pierde popularidad. Yo creo que no, que todo lo contrario. Porque si le cobran y no le dan la luz, sí, pero si le cobran y hay un servicio. No, pero también usted crea una diferencia entre el que paga la luz y el que no la paga. Entonces el que la paga se siente que, ¿y por qué yo tengo que recibir energía y pagarla, y aquel la recibe igual que yo y no la paga? Y mi experiencia personal fue de que la gente lo admite perfectamente siempre y cuando usted le dé el servicio. Por eso impulsó tanto usted los sectores de 24 horas. Por eso yo impulsé tanto, y déjeme decirle que yo nunca en ningún barrio encontré reacciones en contra, todo lo contrario. Y yo tengo el caso, incluso que me han invitado en estos días, de lo cual a mí no me gustan los reconocimientos, pero lo agradezco porque era un barrio sumamente complicado, que era el barrio del Manguito. Mucha gente no sabe dónde está el Manguito, pero sí, el Manguito está en el centro del polígono central. Cerca de la feria. Ahí se quemaba gomas, ahí. Sí. Bueno, en el Manguito instalamos los contadores prepagados. El Manguito recibe paga 94% de la electricidad que consume y tiene servicio 24 horas. O sea, el problema está en que si usted no le da el servicio y le quiere cobrar, la gente se resiente. Y hay otra situación. Nosotros tenemos que entender que este es un país donde el 50% de los clientes tienen que ir al sistema prepagado. ¿Por qué? Porque son clientes que funcionan con los teléfonos. Exacto, no, pero que viven del chiripeo o que tienen salarios mínimos y que es muy difícil sacar 400, 500 pesos para pagar una factura de una sola vez. Entonces eso no podemos dejarlo ir, ya tenemos que ir concluyendo sin que nos deje esa enumeración de temas clave. La distribución, desde luego, con esta visión que usted tiene de unificar las distribuidoras. En generación, ¿qué nos falta? No, la generación, bueno, se ha dado paso de avance con las plantas de carbón, hay que seguir, ahí está el plan de generación 2010-2030, donde establece cuánto hay que ir aumentando la generación. ¿Es la vía correcta la de carbón en su...? Yo entiendo que sí, yo entiendo. Hay que diversificar la matriz.
Y el carbón es uno de los combustibles más estables en su precio. Y se habla muchas veces del aspecto de la contaminación, pero eso, las plantas de carbón de hoy no son las plantas de carbón de Itabo, por ejemplo, que es una tecnología atrasada, ahora una tecnología muy avanzada, y la inmensa mayoría de los países se han desarrollado. Los Estados Unidos, que son los primeros que critican la tecnología del carbón, prácticamente el 40% de su matriz. Bueno, ahora les interesa el gas natural. Ahora, indudablemente, y se van a hacer extremadamente competitivos. ¿Están ya los actores en la mesa conversando esto o todavía no se han dado los primeros pasos? Mire, yo no lo sé. Yo realmente tengo que confesar que yo me he retirado un poquito del asunto. Yo dejé de trabajar 3 años y estoy tratando de empatar para que mis socios no me voten por esos 3 años que dejé de trabajar, y la presión que le metí a mis hijos y a todos mis ejecutivos por yo haber salido abruptamente. Así que bueno, yo en lo que yo pueda ayudar, yo ayudo, pero yo ahora mismo estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer. Bueno. Gracias, don Celso, por haber estado con nosotros. Un placer de compartir con 3 bellas damas temprano en la mañana. Y para nosotros Gracias. un honor que nos haya acompañado. Gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no se muevan, enseguida regresamos.